para 2030 se prohíbe la venta de nuevos autos a combustión interna. Estamos en un Zoom y el último minuto de este Zoom antes de empezar a grabar fue Valen y yo, los dos, discutiendo quién va a presentar a la persona que tenemos acá invitada. Mi argumento para que presente Valen es, Valen, lo invitaste vos, vos sabés de qué vamos a hablar, yo no. Y el argumento de Valen es, no, no me gusta presentar, así que bueno, también voy a presentar yo mientras le pregunto a Valen cómo quería que presente a la persona invitada de hoy. Bueno, estamos acá con Jero Batista. Hola, Jero. Hola, Buenas, ¿cómo Jero. le va? Buenas, buenas. Eh, a ver, ayúdame, Valen, ¿cómo querés que presente a Jero? O sea, yo dije, no, no sé ni de qué vamos a hablar, y Valen me dijo, sí, de autos eléctricos. Y eso es todo lo que tengo para decir, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que con eso es más que suficiente. O sea, Jero estaba bastante en la movida así de medio ambiente. Y bueno, le Ambiente pedí entero, especial ambiente completo. eso. Eh, y le pedí esto de que nos cuente un poco más sobre la movida de autos eléctricos. Primero, si querés contarnos cuál es la diferencia entre un auto eléctrico y un auto tradicional. Perfecto. Bueno, muchas gracias acá por la invitación y les voy contando. Entonces, bueno, básicamente como uno se puede imaginar, la diferencia es que los autos eléctricos funcionan con baterías a partir de electricidad, no con motores a combustión interna, los más tradicionales conocidos que funcionan a nafta, diésel, a gas. Entonces, ahí ya hay un primer punto muy importante en ese elemento que es el motor. Entonces, bueno, ¿cuál es la ventaja comparativa? Que los motores a combustión interna tienen una eficiencia de alrededor del 20-30%. ¿A qué me refiero con eso? De que la energía que está almacenada en ese combustible que tienen, cuando se da la combustión en sí, cuando explota ahí en el motor para poder hacer funcionar el auto, solamente el 20-30% se traduce en movimiento, en hacer girar las ruedas. Y todo el resto se desperdicia como calor, o sea, se va al ambiente, se disipa. Entonces ahí ya estamos hablando de 20-30%. Es bastante poco, es como bastante ineficiente en ese sentido. Y los motores de los autos eléctricos más nuevos superan el 90% de eficiencia. Entonces ahí ya hay como un primer punto importantísimo. Y en el contexto hoy en día de, bueno, pensar justamente una transición energética, de tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de poder tener otras fuentes de energía que sean renovables, eso en líneas generales, reducir nuestras emisiones, esto es importante ya como punto de partida. Y por otro lado, bueno, pensar cómo hacemos funcionar esos autos eléctricos para poder alimentarlos también con energías que sean renovables. Eso como introducción, así que podemos ir comentando ahí varios puntos sobre esto. Ah, bueno, me surgen un montón de preguntas. Una es esto de si ya están en Argentina y después si hay mucha diferencia entre el precio de un auto tradicional y un auto eléctrico. Ok, bueno, para empezar a pensar en Argentina, dije autos, pero lo podemos pensar como vehículos o medios de transporte también más en general. En Argentina hace rato que no sé, hay trenes eléctricos, a la mayoría por lo menos acá en la zona. Después también colectivos, hay algunas líneas, el 59, no sé por ahí si se lo tomaron, que tiene algunas unidades eléctricas hace poco. Camiones también, hay algunos eléctricos nuevos que se empiezan a hacer funcionar, e incluso también vehículos utilitarios. En Argentina, lo que, más allá de los trenes, que ya lo mencioné, y que de hecho, bueno, cuando pensamos también en esta transición energética y en replantearnos nuestras maneras de hacer, de desplazarnos para reducir el impacto en términos del cambio climático, también es fundamental no quedarnos solamente en la lógica de, bueno, todos andan en autos, sino también tratar de fomentar, de promover el desarrollo del transporte público como primera alternativa, ¿no? Pero después pensando, bueno, en estos otros vehículos particulares, lo que más hay desarrollado en Argentina son los vehículos utilitarios. ¿Por qué? Sobre todo por cómo funciona la dinámica de su uso. La mayoría recorren la ciudad en general durante el día entregando paquetes y después quedan en un galpón a la noche donde se enchufan y se cargan.
Entonces ahí cierra bastante bien el modelo de uso, y entonces por eso es que es como el ámbito o el nicho principal donde están funcionando. Pero bueno, básicamente el tema es qué fomento hay o qué permisos, qué leyes hay para habilitarlo. Y ahí hay como un punto crítico o un cuello de botella que está frenando bastante todo este funcionamiento. Y que es que hoy en día en Argentina hay medio como un vacío legal o una prohibición ahí tácita que estuvo en un momento y que hoy en día sigue ahí en veremos, que es que no se puede, o sea, no está reglamentado, no hay una ley que permita vender electricidad para los autos. Eso como que Ok. suena como porque está prohibido, pero es como, no sé, ¿quién es el que lo va a vender hoy en día? Los que tienen habilitación para vender esta electricidad son las distribuidoras eléctricas, no sé, Edesur, Edenor, cooperativas eléctricas, pero los que cargan autos en general son las estaciones de servicio, YPF, otras privadas. Entonces es como, ¿quién tiene la habilitación para eso? Y hay como una disputa ahí donde no hay definido un marco normativo para que eso suceda, entonces eso está frenando bastante todo ese avance. Claro, pero los autos no se pueden cargar así en una casa, tipo con la red eléctrica común. Claro, se pueden. El tema es el siguiente: la forma de cargar y la corriente que vos tenés disponible en tu casa son como un elemento crucial cuando vos pensás en cuánto tarda en cargarse el auto. Porque, no sé, Mm. ponele, vos tenés un cargador del celular, como lo más parecido que uno piensa así en el día a día. Bueno, tengo que cargarlo, no olvidarme de cargarlo para que funcione. Lo enchufás. Por ahí antes tardaba unas horas, ahora hay un cargador rápido que en media hora está casi todo completo cargado. Entonces, trasladar esa misma lógica a los autos. Hay supercargadores, como por ejemplo los que tienen en Tesla, que tiene toda una red en Estados Unidos bastante distribuida, donde en media hora también cargó más del 80% y estos autos eléctricos tienen una autonomía de cientos de kilómetros, 400, 500 kilómetros. Entonces te recontra alcanza para estar moviéndote sin ninguna traba. Si vos lo querés cargar en tu casa, tenés, por ejemplo, si lo enchufás hacia cualquier enchufe en la pared, te tardaría un día en cargarte. Después, si vos tenés conexión trifásica armada, por ahí en 5 6 7 horas también carga el ciclo completo. Entonces, si vos lo dejás a la noche y de vuelta tenés conexión trifásica, lo dejás, tenés un garage, lo enchufás en tu casa, funciona. Porque no necesitas cargarlo todos los días, de hecho, con 500 kilómetros de autonomía puedes cargar una vez por semana. Pero bueno, esto obviamente, si no hay una red distribuida por el país, no podés irte muy lejos de tu casa porque ¿dónde lo vas a cargar? Entonces ahí está como, bueno, ¿qué viene primero? Que haya una red distribuida de cargadores para que puedan venir los autos eléctricos, o tiene que haber autos eléctricos, que eso va a impulsar que haya cargadores. Es como que está esa traba. Lo ideal, obviamente, sería, bueno, también pensar cuál es la fuente de esa electricidad, porque vos me decís, lo puedo cargar en casa. Pero si lo cargas en casa, ¿de dónde viene la electricidad que llega a tu casa? Y bueno, si viene de una planta, no sé, de ciclo combinado que está quemando justamente combustibles fósiles a miles de kilómetros de distancia, por ahí en términos de ese impacto que se busca, ¿no? Como de reducir las emisiones, no es tan grande. Sí, sí es importante porque, como les decía, ya de partida, la eficiencia, eso que les hablaba del motor, que en un auto de combustión interna es 20-30% y en un eléctrico es más del 90%, bueno, ahí ya tenés una reducción de casi 3 veces en la eficiencia del consumo, entonces de las emisiones que vas a tener. Pero lo ideal sería que esa energía eléctrica viniera también de fuentes renovables, ¿no? O de la nuclear, de fuentes que son bastante bajas en emisiones. Entonces, bueno, creo que la clave está en apuntar a eso, de que tanto, bueno, en las casas, en las fuentes de abastecimiento en las ciudades, pero sobre todo en las rutas, que haya corredores de carga, que haya puntos de, porque más que una estación de servicio es medio como un estacionamiento, porque vos tenés que dejarlo un rato. Yo le decía, no sé, para que se cargue completo 20 minutos, media hora. Entonces, por ejemplo, en Europa hay cargadores en los supermercados. Vos vas a comprar, dejas estacionado, se va cargando y cuando salís está la carga llena. Claro. Y Y ahí,
Ay, perdón. Sí. Eh, todo esto de los autos eléctricos, sí, imagínate el caso extremo en el que todos los autos fueran eléctricos. O sea, el mundo igual que ahora, pero ya no hay autos de combustible, son todos los autos eléctricos. ¿Cuánto ayuda eso a resolver el tema de la crisis climática? O sea, ¿el tema de los autos es una fracción importante de lo que contamina? ¿O incluso con eso habría un montón de otras cosas que resolver? Sí, bueno, la movilidad en líneas generales es el segundo factor como rubro de emisiones de gases de efecto invernadero, concretamente de dióxido de carbono, a nivel mundial. Entonces, definitivamente, impulsar ese cambio a nivel de ese sector es una condición como esencial. Obviamente que no es que resolvés el problema del cambio climático, pero es algo necesario, no suficiente, pero hay que hacerlo, por lo menos de mi perspectiva, es algo que hay que hacer. Obviamente que de vuelta, también vuelvo a un punto que mencionaba antes, no es que se soluciona solo reemplazando todos los autos que hay en el mundo por autos eléctricos, sino que la clave también está en, bueno, repensar el sistema de cómo nos movemos, el transporte en líneas generales, ¿no? Fomentar el transporte público, repensar también, no sé, si uno después a veces que pones en perspectiva y decís, bueno, yo voy siempre en colectivo, pero después hay mega millonarios que andan viajando, no sé, hacen unos viajes que podrían hacerse en 20 minutos, media hora en auto, lo hacen en un helicóptero, en un jet privado, y es como, bueno, también ese tipo de aspectos como pueden ser regulaciones o puede ser tratar de fomentar estas alternativas más eficientes. Hablaba de trenes eléctricos que los hay cada vez más rápidos en muchos lugares del mundo, como tratar de pensar cómo conectar puntos geográficos distintos de otras maneras y que obviamente de vuelta todo lo que es combustibles tradicionales derivados del petróleo puedan pasar prontamente a reemplazarse por electricidad. Creo que eso es algo importante en Argentina y también sobre todo porque somos un país que tiene como, creo que es el segundo rubro de exportaciones, el área automotriz, o sea, en términos de industrias particulares. Entonces es algo que nos afecta bastante a nivel económico, a nivel productivo, y que hoy en día medio que estamos quedando, no digo demorados, pero por lo menos no adelantados estratégicamente en cómo nos posicionamos ahí, porque con estas trabas que hay, por ejemplo, en Reino Unido, ya salió una ley que fue, bueno, un caso pionero que marcó un precedente. Para 2030 se prohíbe la venta de nuevos autos a combustión interna. O sea, 2030, en 7 años, no es nada. Directamente se va a prohibir la venta. O sea, a partir de ese punto, todos los que se vendan nuevos tienen que ser eléctricos. Pueden ser de hidrógeno, que por ahí es otra alternativa, pero que está más incipiente. Y en la Unión Europea a partir del 2035 progresivamente también van a ir entrando en vigencia este tipo de prohibiciones. Acá en Argentina, ¿qué pasó? En 2021 hubo un proyecto de ley que habían impulsado las personas que estaban en ese momento en el Ministerio de Producción, que planteaban un poco esa visión, ¿no? Era una ley de promoción de la electromovilidad y tenía incluso esto una fecha, que no era 2030, pero era 2041, de prohibición de la venta de autos a combustión interna. Y bueno, eso no iba solo, sino también con incentivos, no sé, de fiscales o como es, impositivos para poder incentivar a que sea más accesible. Bueno, creo que un punto que no había respondido antes, vale, vos me decías qué tan económicos o el precio en comparativa con los autos que se compran hoy. Hoy en día, bueno, está recién escalándose, o sea, a nivel de escala es bastante chico todavía el mercado de los eléctricos y tiene una diferencia de precio de un 30%, 40% más caro que los autos a combustión interna. Pero bueno, eso obviamente que con escala y con incentivos, porque también todo el sector petrolero en general, toda esa industria tiene muchísimos subsidios en todo el mundo, entonces como que eso en toda la cadena de valor lo abarata por todos lados. Entonces creo que eso, en Argentina, bueno, se presentó este proyecto 2021, se trató, no se trató, se debatió, y en este año perdió estado parlamentario. Se cayó directamente porque no pasó nada. Y bueno, quedó ahí frenado también porque está como bastante paralizado el Congreso en Argentina, no hay ningún frente
político que tenga una mayoría, se están muy enfrentados y directamente, no sé, casi que no hay sesiones en todo el año, 2, 3 veces se trata de algún proyecto sustancial y el resto más formalidades. Claro, ¿y por qué crees que pasa esto? Digamos, ¿por qué es tan difícil cambiar, o sea, poner cargadores de autos? O sea, ¿porque hay muchos intereses económicos en cuanto al petróleo que hay o por qué crees que puede ser? Bueno, eso definitivamente, claramente, no sé, pensarlo como el lobby petrolero o toda esa, el estado actual de cómo funciona. No, es que no solamente, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Trazo un paralelismo que para mí es inevitable con el tema del plástico, que es como otro tema en el cual centralmente estoy bastante metido. Hoy en día empiezan a surgir todas estas alternativas de energías renovables o que se fomenta tratar de reducir las emisiones. ¿Y qué pasa? El sector petrolero encuentra como vía de escape o de salvataje derivar todo ese petróleo hacia nuevos usos, como por ejemplo nuevos envoltorios o productos descartables de plástico y tal, que es la misma industria en realidad, o sea, es de vuelta el gas, el crudo, que se puede utilizar como combustible o como materia prima para hacer plástico. Entonces, eso es una industria que hoy en día no tiene ninguna perspectiva de reducirse o de decrecer, sino todo lo contrario, porque poblacionalmente todavía sigue creciendo y además porque siguen expandiéndose a otros rubros. Eso por un lado. Y vos me decís, hoy en día acá en Argentina hay puntos de carga. Está esta traba que yo le decía de que está muy limitado el hecho de que no lo pueden vender. Entonces, si no lo pueden vender, no sé, en todos los estaciones de servicio, por ejemplo, de YPF, que tienen puntos, es gratis. Después hay otros que son de Action, por ejemplo, que esos cobran como un servicio, pero está ahí medio en un gris, porque en teoría no podrían o no está reglamentado. Y después hay otros, no sé, de las propias marcas de autos, o sobre todo autos de lujo, por ejemplo, que venden y que tienen su, no sé, su local y que tienen un cargador que son de cortesía, o sea, es gratis y obviamente hacer funcionar todo el sector de transporte con energía gratuita, como no es muy sostenible o Claro. escalable. Entonces eso es algo que te limita bastante. Y al no tener esa como predecibilidad, también no hay un marco normativo de este proyecto de ley que hubo, se cayó para las propias empresas que hoy en día, o por lo menos al principio, los importan o los importarían estos autos, porque todavía no se fabrican acá, es una barrera bastante grande porque todavía tenés la limitante de precio. No hay incentivos, por ejemplo, en algunos lugares no te cobran patente o tienen reducción del valor comercial si son eléctricos o son híbridos. Bueno, si no está eso, si lo tienen que importar, también para la importación hay cupos y entonces como por ahí la gente le va a comprar más todavía un auto tradicional, prefieren usar su cupo de tal empresa de autos para importar un auto de combustión interna. Entonces, como tenés todas esas trabas y yo pienso, bueno, es un sector bastante estratégico, creo que es evidente, y sobre todo como Argentina tiene producción de un montón de marcas que no solamente son para abastecer a Argentina, sino que se exportan a la región y al mundo, autos, camionetas, es un sector bastante importante acá en el país. Entonces pienso que eso definitivamente habría que encontrarle la vuelta para esto, acompañarlo, impulsarlo y que más allá de cómo arranca, de cómo se distribuyen los cargadores, se pueda empezar a producir acá en el país, que eso creo que lo va a motorizar de manera bastante contundente. De vuelta, también tenés esto, como decías, de los cargadores. Hay que tener puntos bastante distribuidos, porque si vos querés tener un auto y salir a la ruta y tenés que estar poniendo alfileres para ver dónde vas a poder cargar, porque si no te quedás varado, es como bastante no sé, acotado o limitada los posibles usos. Entonces, eso es fundamental que en las rutas vos tengas puntos bastante así por todos lados disponibles. Claro. Entonces, o sea, si alguien quiere tener un auto eléctrico en Argentina, o sea, no existe. O sea, uno va a una concesionaria y te dicen, no, no hay, tenés que importarlo vos. O sea, decir, bueno, che, voy a tal país, me compro un auto y lo traigo. Y lo cargo en mi casa, porque no Mira, sé, como para andar en la ciudad. sí, hay
hay autos eléctricos, sí, sí, digamos, no es algo que esté en duda. Hay algunos de esos, por ejemplo, autos urbanos o chiquitos, por ejemplo, hay uno que se llama Tito, que es, ¿cómo es? Lo ensamblan acá. Pero bueno, yo no quiero ser crítico, son bastante más parecidos a un carrito de golf todavía que a autos eléctricos, que por ahí esa es una imagen también que se tenía hace algunos años. Bueno, un auto eléctrico no, todavía no le da tecnológicamente, no tiene potencia. Hoy los autos eléctricos, autos, no sé, por ejemplo, Volkswagen, que conozco el caso, que han traído para andar acá y yo tuve la posibilidad de conducirlo, es impresionante. O sea, es un auto que no hace ruido, pero tiene una aceleración y una potencia importantísima. Pero, por ejemplo, esos autos, por ejemplo, Volkswagen, yo tuve la posibilidad de probarlos, pero en circuitos cerrados, o sea, no pueden circular por la calle porque todavía no están habilitados. Hay algunas marcas, por ejemplo, de lujo, que yo decía, está Audi, por ejemplo, que sí los vende libremente, tiene un modelo que se llama e-tron y los vende, pero bueno, eso obviamente es un nicho muy reducido. Eh, no sé, funcionan acá en la ciudad y hay gente que lo estaciona en su garage y lo carga y funciona. Después también habrá, también que conozco o he visto casos, gente que no sé si se importa un Tesla y anda por su barrio cerrado en el auto eléctrico. Pero la verdad es que todavía está ese tema, que si vos no podés cargarlo muy lejos, bueno, tiene una autonomía ya bastante importante de 400, 500 kilómetros, pero todavía está esa barrera. Y aparte se resuelve bastante fácil, pero ahí está una disputa de conflicto de intereses, esto que decía. El primer cargador en una estación de servicio creo que fue en 2017, que lo había instalado en una estación de YPF, y Edesur le hizo una denuncia diciendo, ustedes no pueden vender electricidad porque eso lo hacemos nosotros, es como que están infringiendo nuestro sector o nuestro permiso. Y después, bueno, se resolvió legalmente eso, le dijeron, no, ustedes distribuyen electricidad para la red, no para una estación particular que después cargue autos. Pero bueno, como todavía no hay una ley de eso, una ley que promueva esta industria, que habilite la carga, obviamente que es algo esencial, y un montón de otros factores, está ahí trabado. Igual sigue avanzando porque es algo que mundialmente no frena esa transición. En Europa ya más del 30% de los vehículos que se venden son eléctricos y están también estas fechas bastante ambiciosas que les contaba antes, de prohibición directamente, entonces es algo que es inevitable y como les decía, es necesario. Y creo que por lo menos desde Argentina lo estratégico sería que nos pudiéramos posicionar en ese sentido. Y no sé, para como agregar un último detalle ahí, pensando en perspectivas, creo que pensar en reconocer como problemática el cambio climático y el fomento de la industria son factores importantes para que esto pueda prosperar y lo antes posible acá. Y para ir cerrando, por ahí Valen también querías preguntar algo más. ¿Te consideras optimista o pesimista con el tema cambio climático en general? O sea, ¿sos de los que dice esto se va a resolver y vamos a terminar con este problema en algún momento? ¿O sos del extremo de, más cerca del extremo de, "No, esto tarde o temprano va a explotar y no hay vuelta atrás"? Bueno, yo por definición soy pesimista de la razón y optimista de la voluntad, eso definitivamente. El asunto es ese, ¿no? Como que uno al entender o al prestarle atención justamente a toda la investigación, ya evidencia alevosa, acumulada de todo este fenómeno, de todo este proceso de cambio climático, de desestabilización ecosistémica mundial, bueno, es algo preocupante, más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos, ¿no? Tenemos que asumirlo como algo que nos llama un compromiso. No hay otra forma de entenderlo para mí si lo queremos resolver o tratar de reducir el daño que se está generando. Pero bueno, no es algo que sea como predecir el futuro y vamos a lograr frenarlo o no. El cambio climático ya está acá, o sea, cuando vemos cómo impacta estas inundaciones, sequías, eh, olas de calor, incendios, que no es que solamente son por el cambio climático, pero son justamente, es un factor que las promueve, las agrava, las torna más frecuentes. Entonces eso ya se vive acá y de vuelta afecta la vida de las personas,
algunas de manera desproporcionadamente mayor si no contás con infraestructura para poder adaptarte o para poder evitar ese daño, y también afecta a nuestra economía, nuestra capacidad de producción. Entonces eso es algo que no podemos negarlo, o sea, que no podemos tapar el sol con la mano. Eso está acá y es una realidad que la tenemos cada vez más frente a nuestros ojos. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Yo pienso, bueno, están esas dos líneas de acción, que una es adaptarse, que es tratar de pensar cómo podemos fortalecernos, generar esto, infraestructura, recursos, transformaciones para que toda esta realidad que ya es inevitable nos dañe lo menos posible. Y por otro lado, la mitigación o la reducción de emisiones, que también es un compromiso que es mundial, obviamente, porque tenemos todos la misma atmósfera, vivimos todos en el mismo planeta, entonces no es solo desde Argentina. Pero bueno, ahí también hay esto que se dice de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Claramente, no sé, Estados Unidos, China, India son los que mueven el amperímetro, son los que históricamente y en el presente siguen siendo los mayores causantes de todo este fenómeno por sus emisiones. Entonces, la realidad es que si por ese lado no empieza a haber un poco más de ambición y un compromiso más fuerte, es difícil que esto frene o por lo menos que se revierta la tendencia. Bueno, gracias, Jero, por todo lo que nos contaste. Estuvo muy bueno. Y de No, bueno, hecho, gracias a hay que ustedes. aclarar que Jero era una figurita difícil, no solo porque queríamos hace mucho que estés acá en Desayuno, sino porque creo que de todos los episodios, este fue el que hace más tiempo teníamos agendado. Así que, No, consejo, bueno, veníamos si alguien ahí algún día quiere invitar a Jero a un podcast, vayan arreglándolo porque entre los Para tres no. para el 2024. para el Claro, eso, así 2024, que... autos eléctricos en Argentina. Eso. Claro, así que bueno, finalmente lo logramos. Gracias, Jero, por sumarte. A ustedes, che, abrazo grande. Chao, chao.